Hola a todos, mi nombre es Augusto Videgain y hoy voy a tratar la tercera parte de la unidad de la pretensión procesal. Voy a hablar acerca de la comparación de pretensiones y sus efectos. Este tema es de la mayor importancia para lograr una comprensión cabal del verdadero fundamento y el cercano parentesco de ciertos institutos procesales, como son la acumulación, la inserción, la sustitución, la reconvención, la litispendencia y el fenómeno del caso juzgado. Antes que todo hay que afirmar 4 premisas. La primera es que para el mantenimiento de la armonía en una sociedad dada es necesario que una vez resuelta una pretensión litigiosa por la autoridad, dicha decisión sea definitiva. Además, hay que afirmar que para el mantenimiento de la paz social no puede admitirse que existan 2 demandas con base en la misma exacta pretensión, ya que si cada una de ellas obtuviera una decisión contradictoria, acarrearía la consiguiente creación de un caos jurídico. Por similares razones también hay que afirmar que siempre que una misma causa de pedir sea el sustento de 2 o más pretensiones, ya sean concurrentes o antagónicas, deben necesariamente ser tramitadas en un solo procedimiento. Y finalmente hay que afirmar que en otros casos, y aunque no de modo necesario, resulta conveniente tramitar en un solo procedimiento diversos procesos que tienen pretensiones que se encuentran estrechamente vinculadas entre sí. Las 3 primeras premisas responden a un principio legislativo superior y metaprocesal, que es la seguridad jurídica, mientras que la última constituye el basamento de otros principios de naturaleza, obviamente procesal, como son la economía y la celeridad en los trámites. Así entonces, resulta bueno para evitar la duplicidad de procesos sobre una misma pretensión y que no haya coexistencia de decisiones contradictorias, resulta conveniente entonces efectuar una tarea de comparación de pretensiones para ver si coinciden sus 3 elementos tradicionales, es decir, los sujetos, el objeto y la causa, con sus 2 subelementos que analizamos en el video precedente. Así, comparando las pretensiones podemos llegar a la conclusión de que entre ellas puede haber identidad de las pretensiones cuando coincidan perfecta y acabadamente los 3 elementos en ambas pretensiones. Supongamos que Pedro le reclama a Diego la restitución de un dinero que le ha dado en mutuo y al mismo tiempo Pedro le reclama a Diego, por diversas razones que no interesa indagar, el mismo dinero que le ha otorgado en el mismo mutuo. En este caso se puede advertir fácilmente que existe una identidad de pretensiones. También puede haber una conexidad de pretensiones. Y va a haber una conexidad de pretensiones cuando por lo menos coincidan un elemento y como máximo 2 elementos de las pretensiones. Y esa conexidad puede ser simple, subjetiva, objetivo-causal, o puede ser mixta, objetiva-causal y subjetiva-causal. La conexidad simple, subjetiva, se va a dar cuando coincidan en ambas pretensiones al enfrentarlas el elemento subjetivo, es decir, las mismas personas ubicadas en la misma posición procesal. Supongamos que Pedro le reclama a Diego la restitución de un dinero que le ha dado en mutuo y al mismo tiempo también Pedro le reclama a Diego la restitución de una cosa que le ha dado en comodato. Se puede advertir que si bien difieren el objeto y la causa, el elemento subjetivo es el mismo en ambos supuestos. También puede haber una conexidad objetiva que puede darse por identidad de objeto, es decir, cuando un sujeto intenta el desalojo contra su locatario y contra su usurpador, cada uno de los cuales se encuentra ocupando parcialmente el todo de un mismo predio. O puede darse por incompatibilidad de pretensiones sobre un mismo objeto, es decir, un sujeto intenta la reivindicación de una finca y al mismo tiempo el demandado es demandado por otro sujeto quien le ha comprado sus derechos posesorios e intenta que le den la finca. Es decir, en ambos casos, ¿sí?,
coincide el elemento objetivo, la finca, y difieren el subjetivo y el causal en cuanto a hecho más imputación jurídica. Finalmente también tenemos la conexidad causal, es decir, supongamos que en un mismo acto Juan y Pedro obtienen de Rocío un préstamo en dinero, el cual se obligan a devolver en partes iguales, y llegado el momento, ante la falta de devolución, Rocío reclama a cada uno de ellos la restitución de la parte correspondiente. Se puede advertir fácilmente que al comparar ambas pretensiones, si bien difieren el elemento subjetivo y el elemento objetivo, hay identidad en la obligación causal, es decir, el acto jurídico es el mismo y ostenta la misma imputación. También puede haber, como dijimos, conexidad mixta objetivo-causal. Ella se va a dar, supongamos, cuando un sujeto reclama ser hijo de un matrimonio por considerar que fue concebido y nacido luego del matrimonio de los padres, y en tanto deduce sendas pretensiones contra ellos. En razón de que lo que pretende es la filiación matrimonial y no otra, se puede afirmar que la relación jurídica que se presenta en ambas demandas es inescindible, es decir, o se da respecto de ambos padres o no puede darse individualmente para cada uno de ellos. En este caso estamos en presencia de una conexidad de pretensiones objetivo-causal que se da en todo supuesto donde haya una relación jurídica inescindible. Y también tenemos la conexidad subjetivo-causal, que se va a dar en el caso en el que Juan le reclama a Pedro el cumplimiento de un contrato y contemporáneamente Pedro le reclame a Juan la nulidad del mismo contrato. Se puede advertir entonces que el elemento subjetivo coinciden las personas ubicadas como sujetos procesales en posiciones invertidas, pero difiere, si bien el objeto en el cual se demanda en uno el cumplimiento y el otro la nulidad, la causa es la misma, el contrato. Estamos en presencia entonces de una conexidad subjetivo-causal. Y finalmente hay un caso en el cual se denomina afinidad. La afinidad se presenta cuando, supongamos, Augusto, dependiente de Juan, le ocasiona un daño a Rocío en virtud de un accidente de tránsito. Entonces Rocío le reclama a Augusto la indemnización de los gastos que ha abonado para llegar a su curación, y además le reclama a mi empleador la indemnización del daño moral. Se puede advertir entonces en este supuesto que si bien los sujetos son distintos en ambas pretensiones, hay un sujeto en común que siempre es el actor. El objeto es distinto porque a mí me reclama el daño material, mientras que a mi empleador el daño moral, ¿sí? Pero el hecho causal es el mismo, aunque difiere la imputación jurídica. A mí por ser culpable y a mi empleador por su condición de tal. En este caso particular se denomina afinidad. Ahora bien, ¿para qué sirve todo esto? Concluyamos. En el caso de la identidad de las pretensiones, se va a originar una litispendencia cuando sea contemporánea o caso juzgado cuando sea sucesiva. En el caso de la conexidad subjetiva, va a haber una acumulación voluntaria de procesos incoados por y contra un mismo sujeto por razones de economía procesal. Y en el caso de la conexidad objetiva, siempre que sea por identidad de objeto, va a haber una acumulación voluntaria de procesos a instancia del actor, también por razones de economía y celeridad, y cuando sea por incompatibilidad de las distintas pretensiones sobre el mismo objeto, es decir, supongamos que ambos sujetos pretenden excluyentemente ser titulares de un mismo predio que posee otra persona, va a haber una intervención excluyente del tercero. Y en el caso de la conexidad causal, va a haber en este caso va a haber una intervención excluyente del tercero, como dije. Y finalmente, en el caso de la conexidad causal, va a haber una acumulación necesaria de procesos. Lo mismo se va a dar en el caso de la acumulación objetivo-causal. Va a haber una acumulación necesaria
de procesos con efectos diferentes al anterior. Y en el caso de la acumulación subjetivo-causal va a haber o una reconvención o una acumulación necesaria de procesos en un único procedimiento. Y en el caso particular de la afinidad, debemos tener en cuenta que en este se presenta un vínculo de dependencia entre dos relaciones. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta la dependencia, si la misma es indirecta, se va a producir una intervención asistida de tercero, voluntaria para este o provocada por el actor o por el demandado. Y si es directa, en caso de ser directa, se va a provocar una intervención sustituyente del tercero o una intervención coadyuvante de tercero o una relación de oposición en virtud de la actitud que asuma el tercero al concurrir al proceso. Esto ha sido todo, la unidad de la pretensión procesal. Muchas gracias.